¿Cómo están? Un gusto poder acompañarlos, estar junto a los hermanos de Mariló y bueno, de esta manera poder compartir una transmisión. La verdad es que quisiéramos estar eh, ahí en persona, como estuvimos alguna vez. Recuerdo que pude acompañarlos en un aniversario y bueno, lo hacemos ahora de esta manera porque ya sabemos cuáles son las circunstancias que estamos atravesando, pero la verdad que es muy bueno poder tener este deseo, esta búsqueda, este interés de nuestra parte de estar conectados, de estar congregados de todas formas, al menos de esta manera. Yo los invito y bueno, agradezco desde ya la invitación de poder compartir con ustedes hoy y los invito a buscar un pasaje que está en el libro de Proverbios para leer ahí un versículo nada más que sea de alguna forma la guía para este pensamiento que vamos a tener juntos. Dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, en el versículo 18, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eh, Presenta este versículo nuestra vida como un camino, ¿no? Nuestro andar como andar por un camino es la representación de nuestra vida aquí en la tierra. Y acá está hablando de algo que es como la luz de la aurora, o sea, algo que empieza muy incipiente, muy tenue, tal vez, ¿no? Muy chiquitito, como una luz, y que va en aumento, va creciendo, va iluminando cada vez más, va siendo cada vez más la cantidad de luz presente hasta que el día es perfecto. Y ahí eso significa básicamente la plenitud del día, ¿no? Eh, Finalmente salió el sol del todo y ya es completamente del día, desde algo como una luz pequeña hasta la totalidad, la plenitud. Y dice que la vida de los justos es de esta manera. El andar de los justos es de esta manera. Comienza como una luz tenue que va cada día más en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces yo quería compartir con ustedes este pensamiento y que juntos pensemos por unos minutos y que quede tal vez en sus mentes y en sus corazones para seguir pensándolo. Que siempre es en aumento. Si hay que ponerle un título al mensaje, el mensaje se titularía En aumento. Y miren, en Efesios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 9, ahí se nos dice que se nos habla de nuestra condición. Vamos a mencionar algunos versículos, no los vamos a buscar por una cuestión de tiempo nada más, pero este en particular sí me interesa leerlo juntos porque nos muestra cómo se prende esa luz, cómo es el inicio de esa senda de los justos. Dice Efesios 2.1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Continúa diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren, quería leer este pasaje en su totalidad, o por lo menos estos versículos, porque de alguna forma nos presenta cómo comienza esta senda de los justos. Que como decíamos, el versículo de Proverbios nos decía, es como la luz de la aurora, que un día, o en un momento, en realidad, en un momento, aparece allí en el horizonte y luego va en aumento. La Biblia presenta la vida o la condición de las personas sin Dios como una condición deplorable, mal. El pasaje que leímos recién nos define como muertos. Sin Dios estamos realmente muertos. Esto obviamente decimos, bueno, pero la gente está viva. Sí, porque no se está refiriendo a la condición física de vida o muerte, sino que se está refiriendo a la condición espiritual. Y una muerte espiritual significa estar separados de Dios, vivir separados de Dios. Y aquella persona que entiende, por eso cuando lo leíamos hice énfasis en esa expresión del versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, Dios nos amó estando nosotros muertos en pecados. Y mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso dice Romanos 5. Cristo murió en la cruz por nosotros para salvarnos, para rescatarnos, para darnos vida porque estábamos muertos. Y en las palabras que estamos usando de Proverbios sería para traer luz a una vida en oscuridad, en tinieblas. La Biblia nos habla de esto, de que estamos en tinieblas sin Dios, muertos sin Dios. Pero aquel que entiende que Cristo murió por él y que deposita su confianza, su fe en ese Dios, si pide perdón por sus pecados, recibe de parte de Dios una nueva vida y recibe de parte de Dios la luz para ahora empezar a vivir en luz. Cuando vamos a Dios por el perdón de nuestros pecados, es como si se hiciera la luz en nuestras vidas. Y ahora podemos entender el sentido de la vida y ahora podemos entender y vivir de una manera que tiene sentido efectivamente. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tiene vivir estando muertos en pecados? ¿Qué sentido tiene vivir esta vida sabiendo que nos vamos a la condenación, a la perdición eterna, al infierno mismo? ¿Qué sentido tiene? Sentido tiene vivir esta vida y disfrutarla sabiendo que va en aumento, que lo que viene es siempre mejor y que nos espera el cielo en toda la eternidad. Por eso, cuando pensaba en esto de que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, pensaba, bueno, ¿cuándo empieza esa senda de los justos? Empieza cuando efectivamente somos justos. Y si éramos pecadores, y es lo mismo que injustos, bueno, en el momento que Dios viene a nuestra vida y nos salva, es que empezamos a ser justos. Romanos 5.1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio del Señor Jesús. Ahí somos vistos como justos y ahí empieza nuestra senda. Pero no termina ahí. No es que en el momento que Dios nos salva y nos da el perdón de los pecados, ya está, se acabó su obra, sino que va en aumento. Y hay pasajes, ¿no? Que por ejemplo, Hechos 2.41 o Mateo 28.19 nos muestran que aquellos que han recibido el perdón de sus pecados son bautizados. El Señor Jesús lo enseñó, los primeros cristianos, los apóstoles lo enseñaron, la primera iglesia lo practicó. El bautismo era una marca distintiva de todos aquellos que se entendían justos, que ahora vivían porque se daban cuenta que eran justificados por la fe. Así que ese va en aumento, pareciera que el primer paso es ser bautizado. No ser bautizado
para ser salvos, para recibir el perdón de Dios, sino que somos bautizados porque somos salvos, porque hemos recibido el favor de Dios. ¿Y entonces para qué? Bueno, la Biblia nos muestra que somos bautizados para mostrar a los demás que nosotros también somos hijos de Dios. Es una exteriorización de algo que ocurrió en nuestro interior. Dios nos salva, perdona nuestros pecados, nos hace nuevos, prende la luz dentro nuestro y esa luz es manifestada, expresada hacia los demás a través del bautismo. Así que este es el primer paso de ese en aumento. Una persona que se entiende perdonada y ha recibido el perdón de sus pecados, necesariamente se identifica con Cristo a través del bautismo. Es necesario este paso, es necesaria esta identificación para confesar delante de los demás que nosotros también somos hijos de Dios. Ahora no se queda ahí, no es que creí, me bauticé y se queda ahí, no, va en aumento, dice la expresión de Proverbios. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, 2 Corintios 5:17 tal vez sea un buen versículo para pensar en esto. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Romanos 12, 1 y 2 nos habla de una transformación en nuestra forma de pensar, porque veníamos pensando como piensa la corriente de este siglo o este mundo, y Dios nos dice, no, hay que cambiar la manera de pensar. Este mundo piensa dejando a Dios de lado, y aquel que ha recibido el perdón de sus pecados piensa y debe pensar queriendo hacer aquello que Dios le pone por delante. ¿Se acuerdan? Ahí en Efesios leímos que Dios ha puesto buenas obras delante nuestro para que nosotros andemos en ellas. Dios nos invita a tener una vida de esta manera. Ahí leíamos en Efesios que estábamos muertos, seguíamos la corriente de este mundo, según lo que piensa toda la mayoría de la gente, pero ahora que Cristo nos ha salvado, nuestra cabeza ha sido transformada, nuestra forma de pensar cambia, ahora tiene sentido la vida y entonces la vivimos de una manera totalmente distinta. Las cosas viejas pasaron y tal vez tendríamos que esa expresión pensarla para nosotros diciendo las cosas viejas tienen que haber pasado. Y si bien Dios perdona nuestros pecados en su totalidad y su promesa o su transformación en nosotros es perfecta de punta a punta y no necesita correcciones, Dios nos dice, nos enseña en la palabra que hay cosas, hay rasgos dentro nuestro, hay vicios dentro nuestro, hay prácticas dentro nuestro que tienen que terminar. Y que ahora que tenemos a Dios con nosotros, porque hemos recibido la salvación, ahora que se prendió la luz, nuestra senda tiene que ir acercándonos a Dios y alejándonos de todo aquello que nos aleja de Dios. Y vos y yo sabemos qué es lo que nos aleja de Dios. Hay cosas en nuestra vida que necesariamente tienen que terminar porque están asociadas a este mundo, porque están asociadas al pecado, están asociadas a prácticas que claramente sabemos nos alejan de Dios y debemos darle un fin a esas prácticas. Tenemos que hacer nuestra esa realidad de la transformación continua, constante, para poder acercarnos a Él. En Gálatas hay un pasaje que dice, si vivimos por el Espíritu, es decir, si hemos recibido nueva vida por el Espíritu de Dios viniendo a nosotros en el momento de nuestra salvación, entonces andemos también en el Espíritu. La Biblia nos llama a andar en el Espíritu. No podemos andar de cualquier manera. Si antes andábamos como nos parecía a nosotros, ya no. Si antes hacíamos solamente lo que nos producía satisfacción porque buscábamos nuestro beneficio personal y nada más, ya no. Las cosas viejas pasaron, ahora buscamos hacer lo que Dios quiere. Eso se llama, según la Biblia, santificación. Alejarnos del pecado, pero no para quedarnos sin nada. No como quien dice, ay, voy a desprenderme del pecado y ahora qué voy a hacer, sino que el cristiano se despoja del pecado acercándose
a Dios. Y qué bueno que es pensar en esto, que acercándonos a las cosas de Dios, que son en definitiva de bendición para nosotros, es que nos alejamos también de aquellas cosas que no nos hacen bien. Pero va en aumento. No se limita a nuestra salvación, no se limita a nuestra identificación en el bautismo, no se queda en una vida que se aleja del pecado para hacer el bien, sino que busca ahora servir a Dios también. Va en aumento. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 28, dice la Biblia: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es decir, dice este pasaje, dado que recibimos semejante regalo de Dios, primera cosa, somos agradecidos. Y cuánto énfasis tenemos que hacer en esto, ¿no? En la necesidad de ser agradecidos, en no olvidar los beneficios recibidos del Señor. El salmista decía, bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Somos muy tendenciosos a olvidar. Al Señor Jesús le pasó, no de olvidar, sino de que se olviden de Él. Él hizo un milagro a 10 personas que necesitaban el milagro y Él se los concedió, los sanó. De los 10, 9 se fueron, uno solo volvió. Ese que volvió, volvió agradecido. Y el Señor dijo, ¿y los 9 dónde están? ¿Y los 9 dónde están? Y no porque estuviera mirando el vaso medio vacío, ¿no? Alguno podría decir, pero no se fijó en el que sí volvió. No, al que volvió lo bendijo. Pero esa expresión es una radiografía de nuestra realidad humana, de nuestra condición de olvido. ¿Dónde estaban esos 9 que tenían que glorificar a Dios también? Y bueno, nuestra primera reacción frente a la bendición de haber sido hechos hijos de Dios debería ser la gratitud. Pero el segundo paso que dice, y que es motorizado, motivado por la gratitud, dice, mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Es decir, una persona que ha sido rescatada, se identifica con el bautismo, intenta, procura, busca dejar el pecado para hacer las cosas bien como Dios manda, en todo el significado de esa expresión, también busca servirle, buscar ocasión, oportunidades que le permitan servir a Dios, con temor y reverencia, o sea, como Dios se lo merece, con rectitud, no de cualquier manera, como Dios dice que lo hagamos, pero servir a Dios. Poner nuestra vida a su disposición, entender que ya no somos nosotros los que decidimos por nosotros, que no somos dueños de nuestros tiempos, de nuestros recursos, sino que Él es el dueño y nosotros sus servidores y estamos a su disposición. Estamos para servirle, en lo que Él disponga, en lo que Él ponga delante nuestro. Y es este mismo Dios el que nos llama a su servicio. Así que aquel que tiene un corazón dispuesto a servirle va a encontrar sobradas oportunidades para hacerlo. Obviamente el ámbito más propicio, más oportuno para servir al Señor es la iglesia local, donde nuestros dones pueden ser puestos de manifiesto, donde nos podemos poner a disposición de los hermanos, de los demás, para buscar esas oportunidades de servicio. Pero abundan las oportunidades, están a nuestro alrededor continuamente con gente que necesita. Y sobre todas cosas necesita ese mensaje de parte de Dios. Bueno, aquel que va en aumento pone su vida al servicio del Señor sin reparos, sin peros, sin objeciones, sin excusas. Busca servir al Señor, pero va en aumento, va en aumento. No se limita tampoco a eso solamente, sino que va por más y tal vez tengamos que dejar puntos suspensivos en este momento del mensaje. Porque si tuviéramos que decir qué más y qué más y qué más, no terminaríamos más. Pero pasajes como
por ejemplo, Gálatas 2.20 nos muestra esta realidad. Gálatas 2.20 dice, Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 18, dice, nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Primera Juan 3.2 nos habla de que nosotros que ahora somos llamados hijos de Dios. Dice, ahora no se ha manifestado todavía lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, nuestra vida, mientras esperamos la venida del Señor, mientras esperamos pasar a esa eternidad, nuestra vida cristiana va continuamente en aumento, continuamente perseverando, continuamente buscando agradar al Señor y seguir ese camino que Él nos propone, porque es cada vez más, cada vez más, cada vez en aumento. Este mensaje quisiera que pueda tomarlo cualquiera que está escuchándolo, sea un niño, sea un joven, o sea un adulto, o sea incluso un anciano, para entender que no se terminó hasta que nos vamos. Hasta que nos vamos de este mundo, vamos en aumento. Lo que viene para un cristiano es cada vez mejor. Y Pablo lo expresaba en estos términos, diciendo, si nuestro tabernáculo, o sea, nuestro cuerpo, se va deteriorando, nuestro ser interior se va renovando y cada vez tiene más fuerza y cada vez tiene más energía, no físicas, sino energía espiritual en el Señor. ¿Por qué? Porque va en aumento. Porque nos acercamos cada vez más a la redención final. ¿Qué es esto de la redención final? Bueno, la Biblia nos enseña que la redención es el momento en que hemos sido rescatados, comprados por precio y rescatados del pecado y de los efectos del pecado en nosotros. Pero hasta el momento en que lleguemos al cielo, nuestra vida tiene que ir cada vez sufriendo ese proceso de transformación hasta que lleguemos al cielo mismo y ahí se va a producir la transformación completa. Nuestros cuerpos serán completamente transformados. Esa va a ser la redención total. Nuestro interior, nuestro exterior, todo transformado para poder habitar en la eternidad. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero hasta aquel momento, nuestra senda de aquellos que hemos sido justificados por la fe en Cristo, que ahora somos hechos justos, o mejor, vistos como justos por Dios, nuestro camino va en aumento, desde que se prendió la luz hasta aquel día que pasemos de este mundo, cada vez más en aumento, hasta que el día es perfecto. Aquel día será la perfección, estando en la presencia de Dios. Pero como Pablo tendríamos que poder decir todos, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, lo que me queda de vida todavía, mientras estoy aquí, lo dispongo o busco solamente ir en aumento en los caminos de Dios. Y la pregunta para mis hermanos, para aquellos que somos hijos de Dios y por eso nos llamamos hermanos, es, ¿ves que estás yendo en aumento? ¿O ves que te estancaste en algún momento? O en algún momento tal vez pasó por tu cabeza pensar, ya está, hasta acá llegué, esto es todo. Ojalá que no sea el pensamiento de ninguno, porque la Biblia nos muestra que nuestra senda es como la luz de la aurora que va en aumento. Ahora, cerrado este capítulo con aquellos que son mis hermanos, yo quisiera cerrar este mensaje con aquellos que tal vez no nos podamos llamar hermanos, porque todavía no han recibido la obra de Dios en sus vidas. Nada de todo esto que hemos comentado puede ocurrir o se da en la vida de alguien que todavía no ha nacido de nuevo. Si todavía estás muerto en tus pecados, si todavía no has recibido la luz de Cristo en tu vida, si todavía no recibiste la vida de Dios que te levanta de la condenación y te lleva al cielo, entonces no vas a poder empezar a transitar esta senda, este camino
que es cada vez mejor, lo único que te espera entonces es la condenación. La Biblia lo enseña, dice, la paga del pecado es muerte. Nuestros pecados nos condenan. Si vamos a la presencia de Dios con nuestros pecados, con nuestras vidas de pecado, y Dios nos dice, ¿qué vamos a hacer con esto? La única sentencia, el único veredicto es condenación, muerte. Muerte espiritual, muerte eterna. Es decir, separación de Dios por toda la eternidad. Y no es ni más ni menos que una continuidad, una continuación de lo que ocurre acá. Si acá en este mundo le estás diciendo que no a Dios y dejas afuera a Dios de tu vida, si nunca has recibido el perdón de tus pecados hoy, entonces por la eternidad te vas a mantener en la misma posición. Y qué tremendo será estar en la condenación, consciente de que rechazaste ese mensaje. Ahora, si hoy entendés que esta es la senda que quisieras para tu vida, este es el camino que te gustaría elegir, un camino que es de luz, un camino que es de identificación con Cristo, un camino que es de dejar lo malo que te esclaviza y seguir la libertad de Cristo, de buenas obras, un camino de servir a Dios y por lo tanto servir a los demás, un camino de perseverancia. Si te gustaría eso, bueno, tenés que empezar a caminarlo. Y para empezar a caminarlo, te digo las palabras que Jesús le dijo a un hombre que le preguntó, que se acercó a él para hablar, y Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo, empezar de nuevo. Y no se trata de nada físico, se trata de algo espiritual. ¿Cómo hacerlo? Pedile a Dios el perdón de tus pecados. La Biblia dice, si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una vez llegada la salvación a tu vida, empezás ese camino. Y ese camino empieza y no termina, va en aumento hasta que el día es perfecto allá en la eternidad. Ojalá puedas tomar esta decisión. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús ya pagó por el pecado, por eso murió. No sé si te lo preguntaste alguna vez, ¿por qué murió Jesús si dicen que fue tan bueno? Jesús murió para pagar la culpa de tu pecado y la mía, que era la muerte. Tu pecado y el mío. Era la muerte la paga del pecado. Él la pagó. El día que yo creí en Él y le dije que quería el perdón de mis pecados, entonces Dios computó en Jesús mis pecados y ya está, soy salvo. Y empecé a transitar este camino que va en aumento, esta senda. Ojalá puedas tomar esta decisión. Y si algo no entendés, no tengo duda que la gente de ahí de la iglesia de Mariló, no tengo duda, te va a poder responder. Pregúntale a quien puedas, con quien tengas contacto. Sácate las dudas que tengas, pero toma esta decisión y empezá a transitar este camino que va en aumento, no se termina, no se estanca, nunca va para abajo, siempre va en aumento hasta que el día es perfecto. Que Dios los bendiga y nos bendiga al pensar en lo que su palabra nos enseña.